Clifford Anger, Cliff, es el personaje más misterioso de Death Stranding y el que parece ser el villano principal del juego. Interpretado por el actor Mads Mikkelsen, nos hace dudar hasta el final de la aventura de la verdadera identidad del personaje de Sam Porter, del bebé que lo acompaña y del propio origen de la catástrofe que da sentido al juego. Vais a ver que es un personaje esencial en la trama. Un veterano de guerra que nos dio unos duelos contra Sam muy espectaculares, que estaría tan obsesionado con perseguirle que lo haría hasta dentro de su mente. Él buscaría sin descanso a su bebé, y entre los dos llegarían a la conclusión de que se trata de padre e hijo, y que años atrás Cliff vería morir en sus manos al pequeño Sam Porter. Un suceso que marcó el destino trágico de la humanidad. Mi objetivo es que hoy entendáis todo acerca de Cliff. Va a ser muy interesante y os digo, es de esos vídeos en los que quizá se escape alguna lagrimilla. Yo os voy avisando que a lo mejor lloráis con este vídeo. Así que preparaos para la historia de Cliff, aquí, en Power Games. Cliff Anger es un personaje complejo porque hasta el mismo final del juego no entendemos realmente las intenciones que tiene. Su nombre significa literalmente acantilado, y es curioso que la imagen elegida para mostrar el nombre del actor Mads Mikkelsen al principio del juego tiene justamente esto de fondo. Un barranco, un elemento muy característico del paisaje del juego, por el que tendremos que colocar cuerdas, escaleras o puentes para atravesarlos. Y esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero soy totalmente sincero, como bien sabéis. Me he dado cuenta del sentido que tenía literal el nombre de este personaje preparando este vídeo. Busqué hasta en inteligencia artificial, en ChatGPT, qué personajes llamados Cliff o Clifford podrían estar homenajeando a Kojima con este nombre. No le encontraba sentido a qué significaba Cliff en el personaje. Descartando que se llama como el personaje de Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood, al malo de los Picapiedra, pensé que la referencia tendría que estar en el apellido. Y lo fui repitiendo una y otra vez. Cliff, Cliffhanger, Cliffhanger. Estaba claro, ¿no? Efectivamente, un cliffhanger es cuando en una película o serie te dejan con un final en un momento de tensión sin concluir, hasta la próxima entrega o episodio. Es lenguaje de Hollywood que a Kojima le encanta. Palabra que además, cliffhanger, significa literalmente agarrarse a un precipicio, una metáfora que nos devuelve a la primera escena del juego. Así que resuelto este enigma inesperado del nombre del personaje, vamos con su historia. Cliff Anger era un veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, licenciado con honores por participar en conflictos como Kosovo, Irak o Afganistán. En su unidad se encontraban su fiel camarada, John Blake McCain, quien participaría con el sobrenombre de Die Hardman, hombre duro de matar, por su capacidad de supervivencia en el campo de batalla. Ambos fueron fieles compañeros. Tras una trayectoria dedicada a la guerra, decidió volver a la vida civil, y se casó con una mujer llamada Lisa, que terminó embarazada, por lo que Cliff abandonó definitivamente el ejército norteamericano. Esto provocó que su camarada, John Blake, terminara transferido para trabajar junto a la presidenta de Estados Unidos como asesor. Por tanto, ambos personajes en este momento separaron sus caminos. Más adelante, Cliff y su esposa sufrieron un accidente, del que el antiguo militar salió ileso, pero Lisa entró en muerte cerebral, por lo que tendría muy cerca el final de su vida. El último recurso de Cliff fue pedir ayuda a los laboratorios de experimentación secretos del gobierno para intentar salvar a Lisa, mientras que su hijo neonato fue colocado en una cápsula que simulara el vientre materno. En Bridges sabían que los bebés hijos de madres en muerte cerebral tenían cierta conexión con el mundo de los muertos, por lo que les interesaba tener a ese bebé en su laboratorio. Recordad que la presidenta Bridget experimentaba con estos bebés en secreto. Cliff accedió, pero no sabía que la verdadera intención de los científicos era usarlo como sacrificio en sus experimentos. Cliff no quería este futuro para su hijo, así que le llevó a organizar la huida junto a su bebé, que terminó en un trágico final crucial para entender absolutamente toda la historia del juego. Como veis, la historia que aparece en el juego de Cliff es muy corta, es hasta aquí, prácticamente.
Esta escena de la huida es tan clave que se nos va narrando muy poco a poco mediante flashbacks del protagonista, que le llegan a la mente, los recuerda justamente cuando conecta el bebé al traje mediante un cordón umbilical artificial, ya que potencia esos poderes especiales que tiene Sam Porter. Lo curioso de todo el juego es que, aparte de saber qué ocurrió en esta estancia del hospital y la posterior huida frustrada de Cliff, es saber la verdadera identidad de estos personajes. Parece realmente un juego de detectives porque sabemos que hay un disparo, pero debemos reconstruir la escena para conocer la verdad. Y esa gran verdad es saber quién es en realidad el bebé, quién es en realidad Sam Porter. En estos flashbacks aparece un bebé, y el juego durante toda la aventura nos quiere conducir a un error, de que ese mismo bebé que nos acompaña es el de los flashbacks. Creemos que estos flashbacks son los recuerdos del bebé 28, y de hecho el mismo Cliff pensará que este es su bebé, y hará confundirse al jugador. La gran revelación llegará al final, y es que Sam Porter está recordando poco a poco esa huida de Cliff porque son sus propios recuerdos. Él era este bebé del pasado, Lisa era su madre en muerte cerebral y por tanto Cliff es su padre. Y quiero que entendáis bien esto desde el principio porque es esencial para comprender todo el resto del vídeo. Es crucial saber que Cliff es el padre de Sam Porter. Y ahora sí, podemos avanzar. Los flashbacks del bebé son los recuerdos del protagonista. Estos regresan a su mente porque la conexión con este nuevo bebé está potenciando sus poderes, clarificando poco a poco un origen trágico del personaje. Pero es importante aclarar que son dos bebés diferentes. Uno es el Sam Porter del pasado, y el otro es Bebé 28, que será llamado Lou. Esta escena es tan importante que explica por qué Sam no puede morir y cómo su resurrección rompió las reglas de la vida y la muerte, lo que provocó la catástrofe del juego, el Death Stranding. La figura que nos va a contar ese punto esencial de la trama será el propio Cliff, su padre, que hará todo lo posible por protegerle tanto en vida como después de morir. Sin embargo, nos persigue al pensar que el bebé que tenemos encima, el que está conectado, el bebé 28, se trata de su propio hijo, de Sam Porter. Lo quiere recuperar a toda costa, hasta darse cuenta de que Sam ha crecido. Es su hijo la persona que tiene delante, quien hereda y evoluciona ese instinto paternal, pero en esta ocasión dirigido a un bebé que no es suyo, a Lou, al bebé 28. Es por eso que la historia de este juego resulta tan confusa, porque hasta el final de la historia no sabemos realmente quién es el protagonista, de dónde sale, quiénes son sus padres de verdad. Y se va narrando poco a poco esta escena final mediante flashbacks todo el juego, que poco a poco van conectando la gran revelación. Al principio de Death Stranding tenemos a Sam Porter creyendo que él es el hijo de la presidenta de Estados Unidos, y que tiene una hermana llamada Amelie. Su supuesta madre, Bridget, enferma de cáncer, se arrepiente de nunca haber cuidado a su presunto hijo, y asegura que ha delegado en exceso para que le cuide su falsa hermana Amelie, quien se dedicó a jugar con el niño en la playa. Y como sabéis, nada de esto es verdad, ni siquiera Amelie y Bridget son personas distintas, son la misma persona partida en cuerpo y alma. Toda esta mentira se va esfumando hasta el final del juego, en el que nos damos cuenta que tenemos una madre y un padre que no sabíamos hasta el final quiénes eran. Se trata de Lisa, que murió, y de Cliff, que también murió intentando salvarle. Al empezar Death Stranding, Sam Porter es un repartidor en un mundo posapocalíptico, con un carisma un tanto apático que contrasta con las visiones del hombre misterioso, un marido realmente cuidadoso con su bebé y su mujer en muerte cerebral, a quien visita cada día en un hospital. Sam consigue a su bebé porque el portador original murió, por tanto él se hace cargo del bebé 28. Cuando Sam y este nuevo bebé logran conectarse, se producen los flashbacks que residen en la memoria del personaje. Son los poderes del bebé que lo están potenciando y rescatando estos momentos del fondo de sus recuerdos, que reconstruyen el pasado de Sam Porter. Desde una especie de vitrina naranja, pronto nos daremos cuenta de que se trata de una cápsula idéntica a la de nuestro bebé, al del pasado. En estos flashbacks, Cliff en realidad se dirige al jugador directamente, nos mira fijamente y nos llama su bebé. Nos pregunta si le podemos oír, que estemos tranquilos, porque es papá.
Parece un tanto apresurado, queriendo escapar junto al bebé de ese laboratorio. Y este sería el primer flashback, pero habría un montón más que se van intercalando durante la aventura. Sam Porter sigue su camino, consigue la ayuda de Deadman y se propone reconstruir la red quiral de Estados Unidos, que permite vertebrar las comunicaciones de todo el país. Cliff sigue apareciendo en estos recuerdos, con la cara llena de sangre nos promete que estará siempre con nosotros, y empieza a cantar una especie de nana. Se trata de la canción llamada Vivi's Theme, creada para este juego, y esencial para entender la historia. La letra dice: mira la puesta de sol, el día se termina, en clara alusión al final del juego y a las visiones que tiene en la playa cuando lo lleva a Amelie. Puedes bostezar, no tienes que fingir, esto más dirigido al bebé, con cariño, que sería Sam Porter por lo cansado que estaría después de tanto caminar al final de la aventura. Esta canción de nana que le cuenta Cliff a su hijo al principio de los flashbacks sería una especie de pista del final del juego. La historia avanza y cada vez que descansamos y volvemos a la superficie conectamos al bebé y llega otro flashback. Conocemos el nombre de la mujer, se llama Lisa, se lamenta por no poder hacer nada para salvar su vida, le promete que se hará cargo del bebé. Después de esta conexión con el pasado, a Sam Porter le cuesta unos instantes recomponerse, pero vuelve a la misión de entregar paquetes y conectar regiones aisladas del planeta. Sam no comprende el funcionamiento de estos bebés hasta que el personaje interpretado por Guillermo del Toro avanza en su investigación. Se convierte en su aliado, y Deadman le explica que estos bebés sirven para avisar de la presencia de espíritus llamados EV, pero esto les genera mucho estrés y fatiga, por lo que para recuperarse tras una expedición deben conectarse con madres en muerte cerebral a través de la red quiral. Y en este punto alguno pensará, pues igual que estaba la madre del hospital con Cliff en los flashbacks. Poco a poco vas conectando todo. Esta parte es un poco turbia, pero Bridges tiene madres en muerte cerebral en sus laboratorios que se conectan con los bebés cuando descansan en los refugios. Ese número que aparece junto al bebé es el índice de conexión con esta madre muerta. Después de un rato, el bebé se habrá recuperado. Así que si no llega a ser por Cliff, así es como querían utilizar tanto al pequeño Sam como a su madre Lisa. Él como un avisador de fantasmas y ella para hacer que descanse, que se recupere cuando esté fatigado. Ambos sacrificios para la investigación de Bridges. El juego hace ver que Sam Porter también siente una conexión particular con los EV y se ve reflejado en ellos. Por ejemplo, al ver que sus residuos orgánicos y su sangre sirven para alejar a estos espíritus o incluso puede hacerles daño. Kojima está diciéndonos que Sam Porter tiene o comparte ciertos poderes con estos bebés. Quiere que lleguemos a la conclusión de que en el pasado fuimos uno de ellos y que Cliff fue nuestro padre. Una nueva escena de Cliff muestra otro diálogo con el bebé, a quien le enseña que el planeta Tierra estaba antes todo unido en un gran continente y que pronto le haría ver la luna. Le promete que lo sacaría de ahí y que el mundo entero sería suyo para explorar. Algo bastante curioso dado que la mascota de Kojima Productions es un astronauta. Yo dejo esto por aquí, cada uno que haga sus teorías del futuro de la saga Death Stranding. Terminada esta visión, Sam casualmente también se dispone a explorar y reconectar el mundo, pero él desde la superficie. Así es como avanza la aventura y la historia de este juego. Poco a poco nos van dando pistas de que Sam Porter podría ser ese bebé del pasado o que el bebé que tenemos colgado podría ser el bebé de los flashbacks. El juego pretende engañarnos a propósito para que estemos en un lado u otro. Queremos revelar ese misterio, despejar la incógnita. ¿Quién fue Sam Porter? ¿Quién es ese bebé? De hecho, esta mascota, el astronauta llamado Ludens, que simboliza al propio Hideo buscando nuevos horizontes lejos de Konami, en el juego es un muñeco que lleva el bebé colgado en la cápsula. Su anterior portador se lo había colocado, y es el mismo que Cliff le regaló a Sam en una visión del pasado. De hecho, uno de estos muñecos, el mismo modelo, fue el que le regaló el portador anterior, el que murió, del bebé 28. Tanto su anterior portador como Cliff tenían un muñeco de estos, y tanto la cápsula de Sam Porter de bebé como la cápsula de bebé 28 tenían un muñeco de estos colgados. Esto nos puede hacer pensar que se trata del mismo bebé de Cliff, una pequeña pista falsa para confundirnos todavía más. La solución que le da el juego es que estos muñecos ya existían hace años y que hay varios de ellos. Pero al menos nos tiene un rato confundidos otra vez por la identidad del bebé del pasado.
Cliff seguiría intentando llevar una vida normal, se pondría a bailar con Lisa en el día de su aniversario, que además es el mismo día en el que se conocieron. Se acerca a la mano de su esposa que está dentro de una especie de sarcófago transparente, pero ella no puede responderle. En otra escena entra borracho a la habitación maldiciéndose a sí mismo por ser quien accediera a llevar a su mujer a ese hospital, pero no logrando salvarla. También podríamos ver otra escena donde Cliff brinda con vino Batat Montrachet Grand Cru, el mismo que bebe, por cierto, su personaje de Aníbal en la serie que protagoniza el mismo actor. Kojima es un gran fan de la obra de Mads Mikkelsen, y detalles como estos tan enfermizos nos hace ver en qué nivel está de fanboy del actor. También veríamos a Cliff correr por los pasillos con el bebé en la mano, apresurado, y se escondería de alguien. Parece que logró liberar al bebé de su cápsula, aunque esta secuencia, que parece que tiene un orden claro, se va contando de forma desordenada y a cuentagotas para hacernos entender muy poco qué ocurre en esta escena. Sam seguía repartiendo paquetes, y Die Hard Man y Mama avisaron de que había problemas en la red, un pico de actividad quiral en la región donde se encontraba. Le mandaron salir fuera a investigar, y al llegar vio un enorme torbellino que se llevaba todo a su paso, incluso cadáveres de cetáceos varados del lago. Sam salió también volando, y cuando despertó se encontraba en una especie de recreación de la Primera Guerra Mundial, con soldados esqueléticos que eran controlados mediante cables por su líder. Se trataba del mismo Cliff, el hombre de las visiones, que estaba débil y protegido por sus camaradas. Consiguió levantarse escupiendo algo de declive, esa especie de lluvia negra del juego formando brea. Se había recuperado y los soldados podían responder ante sus órdenes y moverse de forma autónoma. Este detalle es uno de mis favoritos, estad muy atentos. Fijaos en la cicatriz que tiene Cliff, se le puede ver durante menos de un segundo. Pues es la misma que tiene Sam Porter desde el principio del juego en el vientre. Y hemos tenido más de una oportunidad para darnos cuenta, por ejemplo, cuando se ducha. Recordad que para Kojima las cicatrices son muy importantes en la historia, y en Death Stranding no podría ser de otra manera. Aquí vemos la primera aparición oficial cara a cara de Mads Mikkelsen, llamado Veterano de Combate, y da como título al siguiente capítulo del juego, Anger, el apellido de Cliff. Efectivamente tenemos un cliffhanger. Tiene sentido el nombre del personaje, es un punto que está causando tensión sin concluirlo hasta la siguiente entrega. Me siento un poco bobo por no haber entendido hasta este punto el significado del nombre, pero bueno, avancemos. Sam despierta en un paisaje de guerra. Vemos hilos de EVs, un avión de la Primera Guerra Mundial pasar por encima, explosiones y trincheras llenas de pinchos. Sam logra avanzar, pero allí le espera el veterano, apoyado en estos hilos de metal que están formando una especie de telaraña, donde hay enredados varios muñecos de bebés, que tienen clavos en los agujeros del pelo, y para dar aún más mal rollo, intentan abrir los ojos pero están demasiado rotos. Cliff reacciona ante la presencia de Sam, ha estado esperándole, invoca un cigarrillo y se pone a fumar, un gesto que el propio Kojima le dio al personaje porque el actor Mads Mikkelsen se veía muy de tipo duro en los descansos del rodaje. Realmente no estaba planificado que fumara, como él mismo aseguró en su Twitter. Además, a todos nos recordó inequívocamente a Big Boss, para qué negarlo, pero este Cliff fumaba cigarrillos, algo más estilizado. Sam se mueve entre las trincheras y al principio solo tiene que pasar entre los soldados. El juego nos dice que están siendo parte de un conflicto del que somos totalmente ajenos, pero que ahora estos soldados están reconstruyéndolo como un recuerdo, están encerrados dentro de él. El escenario es algo confuso, porque son trincheras de guerra de la Primera Guerra Mundial, pero también aparecen peces muertos por el suelo. Los secuaces de Cliff aparecen en las trincheras y el detector Odradek alerta de que están cerca. Recordad que el detector que tenemos al hombro solo avisa cuando viene un ente varado, un EV, por tanto sabemos que estos enemigos son también EVs al sonar el Odradek, pero en formas más complejas. Son soldados de la Primera Guerra Mundial. Lo importante es que no son formas humanas completas, sino almas perdidas que buscan su cuerpo. Aquí, sin embargo, tenían otra motivación, seguir las órdenes del veterano y perseguir a Sam Porter. En esta pesadilla finalmente aparece Cliff, y se bate en un duelo de disparos con Sam, aunque vemos que tiene la capacidad de desaparecer y envolverse en unas chispas naranjas, al igual que los EVs más poderosos del juego.
Son detalles que si estamos muy atentos hacen que veamos qué es realmente Cliff, si es un humano o un ente varado. Estas chispas naranjas hacen ver que realmente es un EV bastante poderoso. Sam lo derrota y el hombre misterioso yace en el suelo tras los disparos. Cuando parecía abatido se despierta y forcejea con Sam, le agarra el bebé e intenta arrebatárselo. En ese momento de conexión aparece un recuerdo más, esta vez de cuando Cliff huía con el bebé pero suena la alarma. El rescate había salido mal, le habían pillado y le pidieron rendirse. Así que este duelo potenció que poco a poco fuera recordando todavía más de su pasado. Poco después Sam despertó y volvió a la realidad. El bebé seguía con él, eso lo tranquilizaba, mientras que nosotros como jugadores nos quieren hacer seguir pensando que ese bebé se trata del mismo de la escena de Cliff en el pasado. Y recordad que no, que el bebé del pasado es Sam Porter. Por eso Cliff quería robar al bebé, porque pensaba que se trataba de su hijo. Pero recordad que no, son bebés diferentes, pero esto no lo sabremos hasta el final del juego. Sam sigue cumpliendo encargos y conecta con el bebé, y aparecen visiones nuevas del pasado del veterano de guerra. Un día Cliff llegó al hospital con la chaqueta mojada. El juego hace que entendamos que se trata antes de la catástrofe, porque ahora la lluvia no puede tocarnos. Recordad que la lluvia del juego no puede tocarnos porque hace que envejezca todo lo que toca. Por tanto entendemos que este flashback fue previo al Death Stranding, que todavía no sabremos qué lo ha provocado, y no tardaría en ocurrir. Y también otro flashback en el que veríamos que tiene un disparo en el hombro al intentar huir con el bebé. Veis cómo poco a poco se va formando la escena, pero tendremos que esperar como siempre al final para comprenderla al completo. Aunque es muy sencilla, Cliff intenta escapar del hospital, a su esposa la da por muerta y toma al bebé para liberarlo de esa investigación. De vuelta al presente, Die Hardman confirmó que esa batalla en el escenario de la Primera Guerra Mundial fue auténtica. El espíritu de Sam había sido llevado allí para combatir, y que ese veterano estaba utilizando los espíritus a su propia voluntad, actuando como un líder para ellos. Había ocurrido realmente. Sam seguía su camino, pero esta vez sin el bebé 28, que estaba teniendo problemas y fue llevado por Deadman a su laboratorio para realizarle ciertos análisis. Ese bebé logró un vínculo muy potente con Sam Porter y estaba creciendo. Pronto esa cápsula se le quedaría pequeña. Sin embargo, tenía que ser reiniciado por Deadman para seguir funcionando como detector de EVs. Deadman se reúne con Sam en un pequeño laboratorio en medio de la nieve, pero a su llegada otro torbellino engulle toda la instalación y se lleva consigo a Sam, Deadman y el bebé. De nuevo, un escenario de combate bélico, unas alcantarillas sobrevoladas por aviones de combate donde Deadman se escondió protegiendo al bebé. Soldados esqueleto y tanques con tentáculos vigilaban la zona, así que Deadman decidió que debía conectarse al bebé para sobrevivir y detectar los EV. Otra vez vimos los muñecos de bebé rotos. Cliff estaba cerca. Y estos juguetes son muy importantes porque hacen ver cómo estaba de obsesionado Cliff con recuperar a su bebé. Un muñeco roto porque veremos que no pudo rescatar finalmente al pequeño Sam, pero también ocultarían un secreto. La presidenta Bridget se lo entregó para que pudiera moverse entre las playas. Tranquilos que lo voy a explicar, pero quiero que comprendáis que en este momento Amelie estaba controlando absolutamente todo, incluso a Cliff, permitiéndole moverse entre todas las dimensiones para dar caza a Sam Porter. Y nos encontramos de nuevo al enemigo, a Cliffhanger, dentro de estas cloacas, patrullando junto a los soldados que esta vez tenían uniformes más modernos, de las tropas aéreas. Cliff se levantó las gafas como Big Boss en Ground Zeroes, y a mí casi me revienta el corazón del fanservice que sentí en este momento. Y ordena avanzar a sus tropas que se desprenden de los cables que los unen al cuerpo de Cliff. El veterano ve llegar a través del agua uno de sus muñecos, y vemos mejor esa cicatriz que tiene en común con Sam Porter, pero que le ha realizado al juguete. Tanto el muñeco como la cicatriz son elementos muy simbólicos, no perderlos de vista en este vídeo. La mirada atemorizante de Cliff invade todo el plano. Clifford viene a por nosotros. Sam despierta en esta dimensión invadida por la guerra,
Deadman se pone en contacto con él y le dice que no sabe dónde está, pero los uniformes de los soldados son de la Segunda Guerra Mundial y están de nuevo en la búsqueda del bebé. Sam acudiría a protegerles, recorriendo estas calles con una apariencia europea muy parecidas a las del acto 3 de Metal Gear Solid 4, por cierto, accediendo a las cloacas y encontrándose con BB-28 y Deadman. El bebé estaba bien en esta especie de playa espacial y volvió a conectarse con Sam Porter. Deadman le pregunta si siguen compartiendo memorias él y el bebé, porque sabía que las alucinaciones de Cliff del pasado se producían al conectarlo con su traje. Pero esta vez no llegó ninguna. El reseteo que le produjo Deadman al bebé había funcionado, o eso creía. Sam Porter le había pillado cariño al bebé, de hecho hasta le puso un nombre, se llamaría Lou. Clifford se encontraba bajo el campanario esperándoles, reposando en su telaraña de acero, pero la llegada de Sam y Lou le despertó. Invocó de nuevo a los soldados que inmediatamente fueron tras ellos en busca del bebé. Sam los sorteó y derrotó de nuevo al hombre misterioso, que arrodillado pidió perdón al bebé por colocarlo en aquella máquina. Cliff pensaba que ese bebé que tenía Sam Porter era su hijo y quería rescatarlo. Estaba colgado todavía el muñeco del astronauta que él le regaló. Tenía que ser él. Como os he indicado al principio, esto es una pista falsa. Muñecos de estos había un montón, por lo que parece. Cliff retoma sus fuerzas e intenta de nuevo recuperar al bebé. En otro forcejeo, Sam le rompe la cadena militar y vemos su nombre real durante unos instantes. Clifford Unger. Esa medalla ya la había visto antes durante sus visiones. Era el mismo hombre que intentó liberar al bebé y estaba obsesionado con recuperarlo. Sin embargo, Sam no le dejaría arrebatárselo. Se sentía muy conectado con Lou, que era el mismo nombre que le quería poner a su hijo fallecido al suicidarse su esposa. Él tampoco quería perder por segunda vez un bebé, aunque para los demás fuera tan solo una herramienta para detectar EVs. Por tanto, vemos que en la historia de ambos personajes, tanto Sam Porter como Cliff, estaban conectados porque los dos habían perdido de algún modo a su bebé. Clifford perdió a Sam Porter, como ahora veremos, y Sam Porter al perder al bebé que estaba esperando junto a su esposa, pero que se suicidó estando embarazada. La tragedia había unido a ambos personajes. Ese bebé iba a llamarse Lou, pero finalmente no pudo ser. Sam Porter no quería que otro bebé que él tenía a cargo muriera, y de hecho en Bridges le dieron cierto miedo, porque los bebés que estaban siendo fruto de investigaciones tenían solamente un año de esperanza de vida dentro de estas cápsulas. De hecho, en esta escena Sam Porter empezó a empatizar con el que era supuestamente su enemigo. Se empezó a ver identificado con su búsqueda, pero no podía ayudarle, porque él quería seguir teniendo al bebé a su cargo. Al descansar en el refugio y derrotar a Cliff, seguía teniendo esa Dog Tag, esa medalla militar, como las que reuníamos en Metal Gear Solid 2 de los soldados enemigos. Tenía su nombre real escrito, y Deadman lo buscó para saber más acerca de su pasado. Se trataba de un veterano de guerra real, había participado en las guerras de Irak, Vietnam y Afganistán. Era un miembro destacado de las fuerzas especiales de Estados Unidos. A partir de ahora, en la historia se explica mucho mejor qué es esta dimensión donde Cliff se enfrenta a Sam Porter, y Kojima haría de las suyas, porque no lo haría de cualquier forma, ni con un diálogo, ni una cinemática normal y corriente. La explicación de esta dimensión de guerra donde aparece Cliff la hace mientras Sam Porter se está duchando, con Norman Reedus totalmente desnudo, lleno de marcas de EVs y cicatrices. Oímos que Herdman ha descubierto que cuando el espíritu de Sam viaja a estos combates, el tiempo se detiene. De hecho, esta ubicación es una playa, el lugar donde residen las almas, pero no es una playa normal, son mucho más calmadas por lo general. Se trata de un campo de hilos, formado porque muchas personas han muerto a la vez en un lugar concreto. Un escenario factible, por ejemplo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos, digamos que favorecían que se formaran estos lugares especiales, porque habían muerto muchas personas a la misma vez, había muchas víctimas de este conflicto. En esta playa especial, las almas reviven sus experiencias una y otra vez, castigadas, tal y como lo hacían los soldados de Cliff, ignorando nuestra presencia hasta recibir órdenes directas. Y lo curioso es que Cliff no había participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial.
pero tenía la capacidad de viajar a esta playa especial por el muñeco que le había entregado la presidenta. Allí podría reclutar a un montón de soldados que respondieran ante sus órdenes. Sam Porter le lleva esta chapa a Herdman, un investigador de los entes varados. Entendía que las playas son solamente un pasillo hacia el otro lado, pero esa playa era diferente. Estos soldados habían sido condenados a permanecer allí, una especie de purgatorio colectivo. La fuerte conexión de Sam Porter haría que vuelvan las visiones, y en ellas tendríamos a un tercer personaje que reconocía a Cliff como su general, pero que ahora se encontraba trabajando en este laboratorio. Se fundirían en un abrazo, no sabía que él era el marido de la mujer hospitalizada. Aquí seguro que ya sabríais muchos que era el mismo personaje que lleva la máscara, de Die Hardman. O sea que sabríais pronto qué le llevó a taparse la cara con la máscara en el presente del juego. Y se produjo el duelo final entre Higgs y Sam Porter, del que salió vencedor. Amelie se había dejado secuestrar para que Higgs fuera derrotado, ya que ella le había otorgado sus poderes, pero había dejado de serle obediente a las intenciones como entidad de extinción. Amelie en realidad manejaba a Higgs y también lo hacía con Cliff. Nos encontramos en la playa superior, la más poderosa, donde reina Amelie, así que todo lo que ocurre está bajo su control. Invita a ella a Die Hardman, que se había llevado una pistola muy importante para la escena final de la gran revelación, la pistola que lo provocó todo, para intentar matarla. Obviamente no lo consigue, así que Amelie convocó a Cliff junto al escuadrón de soldados esqueleto en su contra. Su plan era que Cliff sintiera odio y venganza hacia Die Hardman por algo que todavía no sabemos, pero sorprendentemente el veterano lo reconoció como su antiguo camarada y mostró interés únicamente en recuperar al bebé. Vemos que Die Hardman guarda mucha lealtad a Cliff como antiguo comandante, y esto es súper importante para este vídeo, porque además vemos que se muestra muy arrepentido por algo. Y viendo que Cliff ya no pertenece al mundo de los vivos, podéis saber por qué puede guardar rencor a su antiguo camarada Die Hardman. Sin embargo, lo único que tiene en mente Cliff es recuperar a su bebé. El plan de Amelie de matarlos entre ellos había sido frustrado. Lo importante es saber que Amelie controlaba o intentaba controlar todo. En el juego hacen que pensemos que Higgs es realmente quien maneja todos los hilos, pero sabremos muy pronto que ni mucho menos. Amelie es la mente maestra detrás de absolutamente todo. Cliff demostró que no le importaba Die Hardman, ni siquiera Bridget, aunque ambos fueron responsables de ese momento tan importante que ahora mismo vamos a revelar. La desesperación que sentía le llevó a arrastrar soldados caídos de las guerras mundiales, a fortalecerse en las playas bajo la disciplina militar y todo para recuperar a su bebé, que todavía no sabía que tenía delante, bajo el nombre de Sam Porter. Deadman y Herdman fueron investigando el pasado de Cliff, y cada vez estaba más claro que el veterano de guerra había accedido voluntariamente a que experimentaran con este bebé, pero desconocía las verdaderas intenciones de los científicos de Bridges, que en realidad los iban a sacrificar. Él solamente quería salvar la vida de su esposa, a la que amaba profundamente. En más visiones reconoce que está asustado a la hora de ser padre, pero que había entregado todo para su nueva familia, incluso su vida militar. No podía permitirse morir en la guerra y dejarles solos, así que volvió. La paternidad le aportó valentía, y pedía lo mismo para Sam en el futuro. Y por fin tendríamos la explicación de la tensión que había en la escena de la playa entre Cliff y Die Hardman. Ojo, un falso desenlace de lo que había ocurrido en esa escena. Esa no era la verdad, en la que veríamos que habían pillado a Cliff junto al bebé y sería Die Hardman quien le dispara bajo las órdenes de Bridget. En ese momento pensaríamos que sería Die Hardman quien mató cuando detuvieron a Cliff. Pronto veríamos que no fue así. Un nuevo torbellino con ballenas y cangrejos se engulló a Sam Porter, quien agarraba fuerte a un bebé que Cliff quería arrebatarle. Seguía pensando que él era su bebé. El escuadrón de Cliff esta vez descendía de un helicóptero. Esta vez el veterano tenía puesta la máscara de Die Hardman para hacernos dudar más sobre el personaje. Tenía la mirada perdida y ordena al helicóptero en busca de su objetivo, el bebé. En esta ocasión las palmeras, los disparos en campo abierto y las llamas delataron un escenario propio de la guerra de Vietnam.
a través del que Sam Porter avanzó ajeno al conflicto, una vez más esquivando cadáveres de ballenas por el camino que nos recordaban que estamos en una playa, una dimensión entre la vida y la muerte. Seguimos avanzando por la jungla y vemos la telaraña de acero de Cliff y los bebés de juguete rotos. En un claro homenaje a la película Apocalypse Now, sale del agua lentamente y ordena avanzar a sus soldados. Esta vez podemos derrotarlos mediante sigilo, utilizando nuestra cuerda para degollarlos a los esqueletos. La guerra de Vietnam estuvo llena de emboscadas en la jungla, y así fue esta escena de combate. Podemos incluso detener por sorpresa a Cliffhanger y darle patadas, obligándolo a retirarse temporalmente hasta que se ubica en otra posición. Sam consigue derrotar una tercera vez a Cliff, quien silba la canción de Nana que cantaba al bebé en el pasado. Sam Porter, que ya había empatizado con este personaje, lo desconecta para que pueda hablar con él, pensando que era su padre. Y Cliff le promete que escaparán juntos otra vez. Le pide a Sam que se lo devuelva. Sam Porter le pregunta por su nombre real, Clifford Hunger, y le pregunta si es el padre de este bebé. Cliff realmente estaba incrédulo, veía algo especial en ese hombre. De repente, Cliff volvió a silbar la canción, y Sam Porter la siguió también silbando, él la recordaba desde bebé. Cliff se dio cuenta enseguida. Ese hombre, Sam Porter, era su hijo. Le hizo levantarse y le entregó su chapa militar. Puso a Lou frente a él. Se dio cuenta de que no era realmente su hijo y lo devolvió pronto. Abrazó a Sam Porter con ganas después de tanto tiempo y los recuerdos se mezclaron con la realidad. La revelación estaba lista para ser contada. Sabríamos pronto quién mató realmente a Cliffhanger. Volvemos a un flashback para ver que Die Hard Man había colaborado en la huida de Cliff, junto al pequeño Sam Porter del hospital. Le confesó que no podían hacer nada por su mujer, y que pese a que él estaba bajo las órdenes de la presidenta, juraba lealtad a su antiguo comandante. Haría todo lo posible para hacerle salir de allí. Más tarde Fragile hace un apunte muy interesante. Para viajar a la playa de Amélie es necesario tener un objeto que vincule a esa persona con ella. Por ejemplo, Sam Porter tenía el quipú en el cuello, y los terroristas una muñeca de bebé que la misma presidenta le había entregado. Hicks no tenía un bebé dentro, sino estos juguetes con los que podrían viajar de vuelta a la playa de Amélie. Es por ello que Cliff también los tenía, porque Amélie se lo había entregado para poder viajar entre playas y manejarlo a su voluntad. Ella era quien mandaba sobre todas las playas y daba esta especie de entrada, el pase para acceder a la playa de Amélie con objetos personales. A la playa de Amélie solamente podría entrar quien tuviera permiso. Por eso Sam utilizó el quipú que le regaló cuando era un niño como vínculo para acceder. Ella le había dado la llave como había hecho con Cliff al darle el muñeco del bebé. Así fue como llegó a la playa de Amélie, con el agua teñida de rojo y grandes cetáceos varados en la orilla, con la entidad de extinción preparada para aniquilar a la humanidad. Ojo aquí, me detengo porque hablamos de otro objeto que también va a ser muy importante para conocer la historia de Cliff y qué ocurrió en el desenlace de su vida. Se trata de la pistola que le entrega Amélie a Sam Porter para darle la oportunidad de detenerle y parar la extinción de la humanidad. Obviamente era falso, esa pistola no funcionaba en la playa de Amélie. Confesó que esa pistola había disparado 2 veces, y uno de estos disparos fue el que mató a Sam Porter cuando era un bebé. Amélie empezó a explicar a Sam Porter qué era la extinción de la humanidad, y su papel como repatriado, porque había vuelto una y otra vez del mundo de los muertos. Amélie le había entregado ese poder, pero a cambio había desencadenado una catástrofe sin igual, llamada Death Stranding. Por tanto, ya sabemos que esa pistola fue muy importante, porque desencadenó la muerte de Sam Porter, pero sabemos que hay 2 disparos, uno de ellos a Sam Porter, el segundo, os lo imagináis. Sam intentó acabar con su vida, suicidarse con ella, con la pistola, con un disparo en la sien. Sin embargo, no sirvió de nada, no era esa la función de ese arma, aquella que le había matado cuando era un bebé. En ese momento, Amélie reveló que había sido ella misma quien trajo de vuelta a Cliff. Quería que Sam Porter no estuviera solo, que no sintiera que nadie le había abandonado. Al abrazar a Amélie, detuvo la extinción por el momento, y se dirigió a cumplir su último encargo,
puesto que la orden de desactivación del bebé ya había llegado. Aparentemente estaba muerto y debía llevarlo a la incineradora. Antes de entrar lo conectó una última vez. Allí observó cómo los planes de Bridget para la experimentación eran más crudos de lo que decían. Iban a sacrificar al pequeño Sam. Cliff volvía a la escena, frente al bebé, prometiéndole que lo sacaría de allí. Por fin veíamos de forma clara a este personaje. Siempre lo habíamos visto observado desde el cristal del bebé de forma borrosa, desde la perspectiva de Sam Porter en el pasado. Cliff y su antiguo subordinado se dieron un abrazo, se habían encontrado allí. Cliff se retiró y Die Hardman fue trasladado a trabajar como asesor de la presidenta, y estaba contento de ver de nuevo a su viejo amigo. No tenía ni idea de que Lisa era su mujer, habían perdido el contacto. Cliff empezó a desconfiar de los verdaderos planes de Bridges con su hijo. En teoría iban a conseguir salvarlo. Salió del vientre con tan solo 7 meses de gestación. Pero Bridget no iba a sacarlo de allí. Dijo que no sería posible. Cliff le acusó de haber estado mintiéndole todo este tiempo. Ni su mujer ni su hijo serían recuperados. Solamente querían utilizar al bebé para experimentar con él. La condición de haber nacido de una madre en muerte cerebral había colocado al pequeño Sam como un candidato perfecto para detectar EVs. Eran las mismas circunstancias del resto de bebés especiales. Ni él ni su bebé se merecían esto, y Die Hardman les quiso ayudar como su antiguo comandante hizo con él en multitud de ocasiones durante los conflictos de guerra años atrás. Die Hardman pagó su deuda con su comandante. En el fondo le debía la vida, al héroe en combate. Así que le avisó de que tenían planeado llevar a su hijo a una nueva instalación en el día de mañana. No lo verían nunca más. Lo utilizarían como un sacrificio para experimentar con él. Le anotó en un papel la ruta de escape y le deseó suerte. Cliff observó a su esposa en muerte cerebral y tomó el revólver de Die Hardman para terminar con su vida. Su aliado abrió la cápsula para que le dispare. Era su oportunidad de que muera en paz. Cliff tomó un trapo, lo enrolló en el arma para que no hiciera ruido y una almohada para amortiguar todavía más los disparos. Cliff le dio un triste último beso a su esposa y disparó 2 veces en su cabeza. El monitor seguiría simulando las constantes vitales de la paciente por un hackeo de Die Hardman en el sistema, dejando aún más margen a Cliff para que pudiera escapar de la instalación. Por fin vimos la secuencia completa que el juego había estado diluyéndonos durante toda la aventura. Este fue el verdadero origen del escape de Cliff de la instalación, del laboratorio donde estaba su mujer en muerte cerebral y su hijo Sam Porter. Ahora tomaría al bebé y escaparía junto a él. Conocíamos las motivaciones de Cliff para huir de este laboratorio, incluso que contó con la ayuda de su antiguo camarada. Pero nos quedaba el final, saber quién le había disparado y en qué momento murió Sam Porter. Cuando esa primera bala de las 2 que disparó esa pistola fue a parar al bebé. Pero antes veríamos cómo regresó al presente para incinerar a su querido bebé 28, a su querido Lou. Lo llegó a colocar en la plataforma, pero al final se arrepintió. No podía dejarlo morir, incinerarlo. Inmediatamente lo volvió a conectar a su traje. Estaba dispuesto a recordar algo más. De vuelta al pasado estaba su madre Lisa, fallecida en la cama del hospital, y Cliff, que lo sostenía en brazos mientras intentaba huir del laboratorio. Ahora mismo Sam Porter estaba empezando a ser consciente de que estaba literalmente buceando en sus propios recuerdos como bebé. La acción se reanudó, y Cliff intentó pasar desapercibido ante el paso de guardias de seguridad. Intentó sin éxito abrir unas puertas, pero saltó la alarma. Un par de guardias intentaron detenerlo, pero él apuntó al bebé amenazando con disparar. Obviamente no iba a matar a su hijo, pero sabía la importancia que tenían los bebés para los experimentos. Los guardias se rindieron y Cliff les pudo esquivar. O eso pensaba, porque recibió al darse la vuelta un disparo en el hombro de uno de ellos. Entró en escena Die Hardman, que les pidió que dejaran de disparar. Él se iba a encargar. Siguió a Cliff, que se encontraba gravemente herido sin poder avanzar. Su capitán tendría muy complicado escapar. Además, irrumpieron en los pasillos miembros de la unidad especial de Bridges. Cliff tomó a Die Hardman como rehén, le agradeció su ayuda y pudo darles esquinazo. Die Hardman y los miembros de seguridad persiguieron a Cliff, que entró a la sala del principio para atrincherarse, donde estaba su esposa fallecida.
Accionó el cierre de seguridad y rompió el panel para que no pudieran entrar. Se lamentó ante Lisa por fallar en su huida y esperaba a que la unidad de Bridges rompiera el cierre de seguridad de la puerta con una sierra. Sam observaba todo como un espectador de sus propios recuerdos, como un espíritu del que nadie había notado la presencia. Cliff intentaba tranquilizar al bebé con sus brazos, apoyado en la cama de su difunta esposa. Le cantó por última vez su canción de cuna, esa nana que Sam Porter había recordado en su duelo con Cliff cuando empezó a silbar. Era inevitable. Bridges entró y disparó sin piedad, aún sin soltar a su hijo con un brazo a punto de morir. Comenzó a hablar con el bebé por última vez. Le recordó que ser padre le había asustado al principio, pero que tenía que estar con él y con su madre, tenía que protegerlos. Die Hard Man entró en la sala y se inclinó ante su viejo amigo, ahora moribundo. Cliff seguía hablando con el bebé. Le dijo que ser padre le hizo valiente una última vez y se disculpó. Esa escena nos quiere decir claramente, ahora sí por fin, que somos ese bebé. Por eso Cliff cuando habla mira al frente, con la mirada perdida, allá donde está el espíritu de Sam Porter observando. Amelie recuperó la cápsula pero no estaba dentro. El bebé seguía en las manos de Cliff. Ese pequeño bebé prematuro estaba vivo, en las manos de su padre, y Amelie quería recuperarlo. Pidió a John que le dispare. Así que Sam se lanzó e intentó protegerle, aun sabiendo que no se encontraba físicamente en esta dimensión, así que no podría detener las balas. Die Hard Man le pidió que soltara al bebé, y Amelie le presionó para que disparara rápido. En ese momento se detuvo el tiempo. Todo se paralizó para dejar que Cliff tuviera un último diálogo con Sam Porter. De alguna manera era consciente de que su espíritu estaba ahí con él, ahora que era consciente de que ese bebé crecería y se convertiría en Sam Porter. Animó a su hijo para seguir adelante y continuar uniendo a la gente. Ese había sido su mayor logro. Había reconectado a las ciudades unidas de América y se había convertido en un héroe. La barrera de lo intangible se rompió y Cliff se ayudó en él para reincorporarse. Le pidió que se levantara con él y le entregó al bebé en sus manos. Le entregó a sí mismo en el pasado y también su vieja medalla de guerra, aquella que ya tenía físicamente desde su enfrentamiento. Se fundieron en un último abrazo, padre e hijo, y por la espalda llegaron los disparos. 1 y 2, de un revólver que pertenecía a Die Hard Man. Cliff yacía en el suelo envuelto en sangre, al igual que el pequeño bebé, con un rastro que delataba que también había recibido uno de los disparos de ese revólver. Una bala para cada uno. La presidenta Bridget lloraba desconsolada. Al instante vio cómo ella misma dijo que había sido un error, había matado a ese pobre bebé. Porque veríamos en la escena que esa mano que pulsó el gatillo no fue la de Die Hard Man, sino la de la presidenta Bridget, que ante la indecisión de su soldado tomó ella la iniciativa. Sus 2 disparos acabaron traspasando la espalda de Cliff y la bala alcanzó al bebé. Así que sí, finalmente podemos saber que fue la presidenta quien mató a Cliff y a su hijo Sam Porter en el pasado. Su alma alcanzaría la playa, esa dimensión entre el mundo de los vivos y los muertos, donde estaría varado a la espera de pasar a otra dimensión. Amelie lo estuvo buscando y por fin lo encontró. Le sanó la herida de la bala de su abdomen que quedó como una cruz. Efectivamente, amigos, por fin os puedo explicar que esa cicatriz que tenía Sam Porter y la misma que tiene Cliff en el abdomen son fruto de los disparos. Es lo que había unido y estaba dándonos la pista de que Cliff y Sam Porter eran padre e hijo y los dos habrían sufrido los disparos en el pasado de Amelie. Desde el principio del juego podríamos habernos dado cuenta de esta relación familiar entre los personajes. Obviamente ninguno fuimos tan listos y nos dimos cuenta a la primera, pero ahí estaba para hacernos sembrar la duda de que realmente Cliff y Sam Porter eran padre e hijo. Sabéis mi opinión de sobra, pero Death Stranding es un juego con una historia increíble. El pequeño Sam volvió a la vida en los brazos de la entidad de extinción. Ella había enmendado su error y su padre lo observaba desde la playa. El alma de Cliff se enteró de que Sam seguía vivo y lo seguía buscando sin cesar, de manera obsesiva. La última vez que lo vio era un pequeño bebé, por lo que se confundiría durante todo el juego pensando que Lou, el bebé 28, era su pequeño.
Al devolverlo a la vida, la presidenta devolvería al bebé a la cápsula del laboratorio. Pero al ser inmortal, pronto vieron que tendría que estar fuera. Bridget estaba decidida a criarlo como a un hijo, y asimismo decidió Sam hacer con el pequeño Lou. Había visto que era posible que un bebé creciera fuera de la cápsula, tal y como él había conseguido de pequeño. Recordó que él mismo lo había logrado. Así que en lugar de quemar el cuerpo del bebé, Sam incineró su conexión con Bridget, las esposas que podrían localizarle, y dedicaría su vida a cuidar de Louise, una niña, que era el sexo real del bebé que había llevado consigo. Su conexión con el bebé le había permitido llegar a recuerdos muy lejanos. Aquella escena donde perdió la vida tras un heroico pero frustrado rescate de su padre, quien lo intentó todo por recuperar a su familia. Incluso muerto, Cliff recorrería todas las playas, conseguiría un escuadrón para vengarse de Bridges y recuperar a su bebé. Sin embargo, no quería matar a nadie más, no quería una masacre, no guardaba rencores, tan solo quería volver al lado de su pequeño Sam, a quien había jurado proteger para siempre y permitirle explorar el mundo e incluso más allá. Algo que los experimentos de Bridges querían negarle, al ser utilizado como un bebé de experimentación, que son desechados un año después de haberse utilizado. Así que este fue el heroico trayecto de Cliff por recuperar a su hijo. Como veis, totalmente confuso, porque desde el comienzo lo vemos como un villano, alguien que quiere arrebatarnos algo tan puro como un bebé, pero que en el fondo únicamente quería recuperar a su pequeño hijo. De verdad que el personaje de Mads Mikkelsen es impresionante, es cine, amigos. De hecho, Cliff es un personaje creado específicamente para Mads Mikkelsen, ya que Hideo Kojima es un gran fan. El actor quedó asombrado por la solidez del personaje, por representar tanto la parte buena como la mala del ser humano, como sus intenciones son buenas pero no las persigue de la mejor manera. De hecho, la persona que unió a Mads Mikkelsen y Kojima fue el director de cine y amigo en común, Nicholas Refn, que interpreta a Herdman en el juego, por lo que le debemos mucho a este hombre. Y el mismo Mads confesó que su hijo tuvo una inmensa alegría al enterarse de que participaría en un juego de Kojima, ya que es muy fanático. Según Mads Mikkelsen, Kojima es un creativo muy especial. Piensa fuera de la caja, tiene ideas fuera de lo común. De hecho, recordad lo que hemos comentado de que Cliff fuma en el videojuego. Durante sus reuniones, Mads Mikkelsen siempre llegaba pronto y le esperaba fuera fumando un cigarrillo. Al llegar, Hideo aprovechaba para tomarle fotos como un buen fanboy del actor, a quien le puso el apodo de Tesoro Nacional de Dinamarca, y lo considera un otaku inteligente por la pasión por el cine que comparten ellos dos. Y no puedo acabar este vídeo sin una parte de referencias para crear a este personaje confirmadas por el propio Hideo Kojima. Por ejemplo, sabemos que el rostro imponente de Cliff se inspiró en el personaje de 007 Casino Royale, o que la importancia de los flashbacks le vino de su papel en la serie de Aníbal. Su película favorita de Mads Mikkelsen es una producción danesa llamada The Hunt, donde Mads Mikkelsen aparece herido, vapuleado, al igual que Cliff en su única escena del juego con el personaje en vida. Por lo que las referencias que tiene Kojima para este personaje son obras que el mismo Mads Mikkelsen ha interpretado. Es bastante curioso. Un personaje esencial para comprender toda la historia del protagonista, de Sam Porter, y también de todo el juego de Death Stranding, porque su escena fue la misma que desencadenó la catástrofe que ambienta todo el videojuego. Ya sabéis, el disparo y la resurrección de Sam Porter con su padre Cliff, que intentaba protegerle. Por supuesto, os quiero enseñar bocetos del libro de arte de Death Stranding. Aquí veis, por ejemplo, los bocetos de Yoi Shinkawa, de cuando se enfrenta a Sam Porter vestido con el traje militar, y también con la gabardina cuando entra a visitar tanto a Lisa, a su esposa, como al bebé en la cápsula. Tanto él como los soldados son muy icónicos y de verdad muy trabajados. Recordad que ambientan 3 diferentes épocas en 3 enfrentamientos, tanto la primera, la segunda y la guerra de Vietnam. Son de verdad bocetos espectaculares. Así que hasta aquí, vaya pedazo de vídeo de la historia de Cliff, seguro que no os lo esperabais, porque la verdad que Death Stranding
Tiene personajes que son poquitos, pero los que tiene son llenos de referencias, de sentido, de importancia en la estructura del mismo juego. Ya veis como un personaje muy secundario, como es Cliff, que aparece en 3 enfrentamientos y durante los flashbacks que están en toda la aventura, tiene tanta importancia para explicar todo el juego. Si queréis ver más, también tenéis el vídeo de la historia de Higgs, de Troy Baker, un personaje muy curioso y con un trasfondo muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Os dejo redes sociales, el mismo usuario en Twitter e Instagram. Cualquier noticia, novedad de Metal Gear siempre estará al momento publicada. Podéis comentar qué os parece el vídeo y recomendarme personajes para los siguientes vídeos de historias de personajes, de Metal Gear, de Death Stranding, de Zone of the Enders. Voy a hacer vídeos muy pronto también de historias de personajes, estar atentos. De Boktai también quiero hacer, de un montón de juegos de Kojima voy a hacer vídeos de historias de personajes, además de análisis y todo lo demás del canal que siempre os traigo cada jueves a las 9 de la noche, hora española, a las 2 de la tarde en México y a las 5 en Argentina. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? ¡Hasta pronto! 恋の予行視力